La noche del sábado 13 de septiembre, el paraíso turístico de Nuevo Altata, Sinaloa, se convirtió en un infierno. Un comando armado, con una precisión aterradora, ejecutó una serie de ataques coordinados. Incendiaron un hotel, acribillaron las oficinas de la sindicatura, balacearon la caseta de vigilancia de Isla Cortés y, en el acto más cobarde, ejecutaron a una mujer frente a su esposo y sus 2 hijos pequeños. Este espectáculo de terror no es un hecho aislado, es la misma moneda de una crisis que tiene otras caras. La ofensiva de Estados Unidos y México contra los narcoinfluencers que lavan dinero y hacen propaganda para los carteles, y el multihomicidio de 11 albañiles en Guanajuato. 3 frentes de una misma guerra. México arde y las autoridades parecen dedicarse solo a repartir cubetas de agua. Cronómetro en mano. El comando actuó con precisión militar aterradora. A partir de las 19:30 horas del sábado 13 de septiembre, la tranquilidad de Nuevo Altata se quebró para siempre. Las primeras llamas comenzaron a devorar un hotel ubicado a escasos metros de la sindicatura, iluminando la noche como un resplandor siniestro que fue captado por testigos aterrados y viralizado instantáneamente. Pero el incendio era solo el acto inicial de un guión cuidadosamente coreografiado para el terror. Mientras el hotel ardía, las balas de grueso calibre comenzaron a silbar en múltiples frentes. La fachada de las oficinas de la sindicatura fue acribillada, un mensaje directo y desafiante al poder local. En la caseta de acceso al exclusivo fraccionamiento Isla Cortés, el blanco fue la seguridad misma. 2 personas cayeron heridas por los disparos. Luis, un joven de 19 años, y Arlette, una mujer de 30 años, quienes tuvieron que ser trasladados de urgencia a un hospital mientras los agresores escapaban en la oscuridad. Pero la escena más dantesca, la que encapsula toda la brutalidad sin sentido de esta guerra, ocurrió en la carretera. Una familia regresaba a casa después de un día de playa, padre, madre y sus 2 hijos menores, cuando los disparos resonaron. Un único balazo, preciso y mortal, impactó en el rostro de la mujer. La muerte fue instantánea. Sus hijos, desde el asiento trasero, fueron testigos del momento en que su madre era ejecutada frente a ellos. El comando huyó, dejando tras de sí el caos, el dolor y una pregunta que flota en el aire. ¿Dónde estaban las autoridades? La respuesta oficial se limitó al silencio y la opacidad. Ni la Marina ni la Policía Municipal pudieron evitar la masacre. Llegaron solo para recoger los cadáveres y apagar las llamas. Altata quedó con olor a pólvora, cenizas y una impunidad que ya es marca registrada de esta administración. Mientras en Sinaloa se disparaba con fusiles, en Washington y Ciudad de México se libra una batalla diferente, pero igualmente crucial. La guerra digital contra los narcoinfluencers. Estos personajes, con ejércitos de seguidores en redes sociales, se han convertido en piezas clave del aparato criminal, dedicándose al lavado de dinero, la propaganda y el reclutamiento para los carteles. La estrategia es contundente y sin precedentes. El pasado 6 de agosto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, de Estados Unidos marcó un hito al sancionar al rapero Ricardo Hernández Medrano, conocido como el Macabélico, acusándolo formalmente de utilizar sus conciertos y las regalías de sus narcocorridos para lavar dinero para el Cartel del Noreste. Pero esto es apenas la punta del iceberg. Fuentes del Departamento de Justicia estadounidense han revelado que ya cuentan con perfiles completos para congelar cuentas bancarias e incluso proceder con detenciones contra estos influencers. El mecanismo, según explica un influencer que pidió mantener su identidad en reserva, es sorprendentemente sencillo pero efectivo. Se inyecta dinero de procedencia ilícita para comprar bots e inflar artificialmente el número de seguidores. Luego se monetizan las plataformas con patrocinios y publicidad. Y finalmente se devuelve una parte importante de estos fondos ya blanqueados al cartel de origen. La Unidad de Investigación Financiera, UIF, de México, tiene actualmente en la mira a 64 influencers radicados en Sinaloa, incluyendo al polémico Marquitos Toys,
quien ha negado vehementemente todas las acusaciones en su contra. Sin embargo, el verdadero valor de estos narcoinfluencers va mucho más allá del aspecto económico. Javier Yasuas, director de la ONG Building Space for Peace o Construyendo Espacios para la Paz, lo explica con crudeza. Esto es una guerra, y en toda guerra la propaganda importa. Los cárteles utilizan estratégicamente a estos influencers para vender un estilo de vida glamuroso, presentarse como benefactores de la comunidad y desacreditar sistemáticamente a sus rivales y a las autoridades. Para la DEA, representan una puerta de entrada sumamente efectiva para el reclutamiento de jóvenes vulnerables. La violencia en su contra es tan real como digital. Recordemos que en enero pasado, volantes anónimos con 25 nombres de influencers, operadores de la chapiza, aparecieron en las calles de Culiacán. 6 de ellos ya han sido ejecutados por la facción rival, la Malliza, demostrando el altísimo riesgo que conlleva esta actividad. Como explicó una fuente del Departamento de Justicia, la facción de El Mallito Flaco busca desactivar el altavoz propagandístico de sus enemigos, obligándolos a huir, autocensurarse o, en el extremo, eliminándolos físicamente. En esta nueva fase de la guerra contra el narcotráfico, el mundo digital se ha convertido en un campo de batalla tan real y sangriento como las calles. Pero si en Sinaloa el mensaje fue escrito con fuego y en el ámbito digital con sanciones económicas, en Guanajuato el mensaje está siendo escrito con la sangre de los más vulnerables. En Pénjamo, la violencia se ha cebado particularmente con los trabajadores de la construcción. En 2 ataques separados ocurridos entre el viernes y el sábado, 11 albañiles fueron brutalmente asesinados. El primer ataque, en la colonia La Loma, dejó 2 muertos y 2 heridos. El segundo, en la colonia Tolento, sumó 2 muertos más y 5 lesionados. El horror en Pénjamo no se limita a estas masacres. En la misma colonia, La Loma, días antes, fue asesinada a tiros la abogada Sara Zavala Rodríguez, añadiendo otro capítulo sangriento a la espiral de violencia que vive el municipio. Mientras tanto, en Irapuato, la violencia se ha concentrado en los alrededores de bares y centros nocturnos. El secretario de Gobierno estatal, Jorge Jiménez Lona, admitió lo que la población sabe desde ya hace tiempo. Estos establecimientos son utilizados regularmente para actividades ilícitas. Muchos de estos ataques son reiterados, declaró con una preocupante normalidad, prometiendo revisar licencias y usos de suelo. Su solución, entre comillas, suena risiblemente insuficiente frente a la magnitud del problema. Trabajar con órdenes de aprehensión. Mientras la gobernadora presume una reducción del 60% en homicidios, las masacres continúan impunemente. Guanajuato se ha convertido en un laboratorio de la impunidad, donde asesinar albañiles o abogadas parece no tener consecuencia alguna. La estrategia oficial parece limitarse a contar muertos y anunciar operativos que siempre llegan tarde, cuando la sangre ya se ha secado en el pavimento. Entonces tenemos 3 escenarios y un mismo diagnóstico de fracaso. En Altata, un comando actúa con impunidad total, quema un hotel y ejecuta a una madre de familia sin que la autoridad pueda hacer más que llegar tarde. En el ámbito digital, Estados Unidos y México corren detrás de influencers que lavan dinero y hacen propaganda para los carteles. En una guerra donde las balas son los likes y el botín es la mente de los jóvenes. En Guanajuato, los albañiles y las abogadas son carne de cañón en una guerra sin sentido. El gobierno federal y estatales se llenan la boca hablando de coordinación y operativos, pero la realidad es tosuda. La violencia se adapta, se diversifica y se recrudece. ¿Realmente hay una estrategia integral de seguridad? ¿O solo hay parches reactivos, fuegos artificiales mediáticos y una clase política que parece más interesada en las encuestas que en salvar vidas? La pregunta que debería mantenernos a todos despiertos es: si esto pasa ahora, ¿qué nos espera mañana? ¿O pasado? ¿O la otra semana? ¿O en un mes? El México de la Cuarta Transformación no se transforma,
se incendia, se balacea y se divide, mientras nosotros somos solo espectadores de nuestra propia tragedia. Si te gustan nuestras investigaciones, te invitamos a ver más de ellas en nuestro canal. El equipo de Nación y Frontera trabaja arduamente para traerte información veraz de primera mano. Recuerda que somos Nación y Frontera y estamos aquí para traerte la verdad.